Tú puedes salvar vidas. Buen día a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Jesús Gustavo Angarita García, estudiante de primer semestre de Derecho en la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. El día de hoy quiero hablarles de un tema que por mucho tiempo se consideró tabú. Aunque al día de hoy las personas son un poco más abiertas a hablar sobre este tema, aún se ve mucho desconocimiento y debido a este desconocimiento las personas no toman una decisión al respecto sobre este tema, sino que dejan encargados a sus familiares para que tomen una decisión tan delicada en un momento quizás de los más difíciles de su vida. El tema al que estoy haciendo referencia es la donación de órganos. Quiero contarles un poco y muy por encima el por qué mi interés en este tema. Tengo 31 años y desde los 18 años soy paciente renal, es decir, 13 años de mi vida los llevo como paciente renal. Durante estos años he pasado por dos tipos de terapias, que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Aparte de eso, me hicieron un trasplante renal. Cada tratamiento tiene sus pros y sus contras, pero ese no es el tema del cual quiero compartirles hoy. Desde mi experiencia, les quiero ratificar que la vida me cambió totalmente en el momento en que mis riñones dejaron de funcionar. Por más de que el tratamiento hizo un cambio grande en mi vida y mejoró mi calidad de vida, no era tan evidente como si estuviese totalmente sano. Con el trasplante se normalizó aún más, pero no al mismo nivel. Hoy no quiero profundizar en mi historia, sino quiero contarles sobre algo que me pasó hace algunos años. Y fue la vez que conocí por primera vez a unos niños en hemodiálisis. Fue un momento en que me impactó mucho. Eso sucedió en Bogotá. Eran cerca de 10 niños que habían en ese turno, entre 1 año y 15 años, 16 años más o menos. Pero quiero hablarles de un caso especial, que es el que más recuerdo quizás. Era una niña de cerca de 2 años. Tenía el mismo nombre de mi hermana y más o menos la misma edad, quizás por eso la recuerdo. Y durante sus 2 años de vida, durante su corta vida, todo el tiempo había estado en hemodiálisis. Eso a mí me impactó mucho y me hizo reflexionar acerca de algo. Y es que durante mucho tiempo yo me quejaba por ser un paciente renal, porque no pude disfrutar muchas cosas. Me tocó dejar de hacer unas cosas que a mí me gustaban y reclamaba el por qué me había tocado hacer eso. Pero al conocer estos casos de niños que durante toda su vida habían estado en diálisis y que no habían podido desarrollar una niñez común y corriente, dejé de renegar por todas las cosas que quizás no pude vivir y empecé a dar gracias por todas las que pude vivir y por las que estaba viviendo en ese momento y por las que estoy viviendo ahora. Si bien cuando me hicieron el trasplante, que duró 1 año, mi vida retomó cierta normalidad, pues no fue total, pero sí me puso a pensar cuánto puede cambiar la vida de un niño al que se le haga un trasplante de órgano y quizás hoy se ven privados de este beneficio debido a la escasez de órganos que hay. La ciencia ha buscado diferentes alternativas a los trasplantes de órganos humanos. Al hacerlo, intervienen sobre la vida de los seres humanos y esto genera ciertas repercusiones sociales que afectan los valores, los principios de la bioética y de la moral, ya que estos determinan la conducta humana en relación con las alternativas terapéuticas a la del trasplante y sobre todo a la fuente de obtención de los órganos. En particular, a todos estos estudios que se han estado haciendo para avanzar en la obtención de estos órganos. Algunos de estos estudios que se hacen son la organogénesis, que es la creación de órganos desde cero de manera artificial, los xenotrasplantes, que es la posibilidad de extraer, de remover células, tejidos y órganos de animales, usualmente los cerdos, para trasplantes humanos.
la clonación de órganos con modificaciones genéticas que se incrustan en animales, normalmente se utilizan cerdos, para ser usados en humanos. También se han usado tejidos de fetos humanos procedentes de abortos no inducidos, y también está la clonación de órganos de manera directa, desde extrayendo células o tejidos humanos. Todos estos estudios no han tenido resultados totalmente satisfactorios desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista moral. Normalmente se hablan de dos tipos de trasplantes: el de consentimiento voluntario o consentimiento informado, y el de cadavérico o presunción de donante. En el consentimiento informado se pueden dar de dos tipos: cuando una persona lo manifiesta y se lo hace saber a su familia, a sus allegados, a sus conocidos, o lo hace conocer ante una autoridad competente, y esta autoridad le da un carnet o le da un certificado como donante, o cuando un familiar lo necesita y esta persona se ofrece de manera voluntaria a donar el órgano. Solo hay dos maneras o dos motivos por los cuales una persona potencialmente donante, en el caso de presunción de donante, no puede ser donante, y es que ésta lo haya dejado manifestado legalmente que no quería ser donante, o que sea menor de edad. Debido a la tasa baja en promedio de donación de órganos, el gobierno se ha visto en la necesidad de ir modificando las leyes, las normas al respecto. Debido a esto surgió en 2016 la ley 1805. Esta ley modificó la ley 73 de 1988, aunque mantuvo parte de su estructura, que era la de darle continuidad al mecanismo de presunción de donante. Le añadió cosas adicionales, que es que los familiares no se podían oponer a la donación de un órgano. Si ya un médico consideraba que esa persona era apta para donar, el médico tiene luz verde para proceder, sin importar lo que digan los familiares, a no ser de que sea menor de edad. La idea con el cambio de esta ley, con el cambio de ley, es el aumento de trasplantes, igual como sucedió en otros países. Este aumento en el porcentaje se produce debido a dos razones. Una de ellas es el desconocimiento de la ley, y esto hace que muchas personas no conozcan la ley y los médicos puedan actuar de manera fácil. Y otra es que aún las personas conociendo la ley y saben que tienen que ir y certificarse como no donantes, los trámites legales, los costos que estos tienen, les da pereza y al final no lo hacen y quedan habilitados para ser donantes. Las comparaciones internacionales hablan que con la presunción de donantes aumenta entre un 25 y un 30% la donación a los países donde solamente se maneja de manera voluntaria. Unas cifras muestran de que el país donde más donantes se producen, que es por presunción de donante, es en España, y están cerca del 40%. El primer país, que sería el quinto en la lista, donde se hace de manera voluntaria, es Estados Unidos, y está un poco por encima del 30%. Colombia está cerca del 10%, 8%. Entonces vemos la diferencia entre España, el primer país, que está casi en un 50%, y Colombia, que hasta ahora está promoviendo esta ley, donde todos son potenciales donantes, y ha ido aumentando de a poco sus cifras. Y en Estados Unidos, que a pesar de la gran población que hay, que es mucho mayor que la que hay en España, las tasas de porcentaje son muy inferiores a las que se manejan en España. Pero resulta que aún con la autorización legal que da la ley 1805 del 2016, algunos coordinadores médicos no proceden a la extracción de órganos sin una autorización expresa de los familiares.
Esto debido a dos razones: o pertenecen a la vieja escuela y aún anteponen el deseo de los familiares, o simplemente desconocimiento de la nueva ley. Por eso es importante que todos seamos conscientes de lo importante que es la donación de órganos, y que muchas veces no vale nada con que usted sepa acerca del tema. Si no lo comparte, no se lo dice a sus familiares, a sus amigos, habla sobre que todos podemos ser donantes, de que basta con manifestarlo, o aún sin haberlo manifestado puede ser un posible donante, nos vamos a quedar en lo mismo, ya que muchos médicos desconocen respecto a este tema. La tasa de familias que se oponen a que un paciente sea donante, se utilice en presunción de donante, es más alta en países donde hay consentimiento informado que cuando es por presunción de donante. Esto quiere decir que normalmente cuando hay una presunción de donante hay un porcentaje más alto de donación. Cuando hay consentimiento informado, normalmente si el familiar no dijo que quería ser donante es porque no quiere ser donante y listo, no fue donante y no se pueden utilizar estos órganos. Pero no basta solamente con la ley está escrita, pero ahí queda. Si no se crean políticas de educación acerca del tema, no va a pasar nada, ya que muchas veces se crea una fisura entre las palabras y los hechos. Hay una encuesta que realizó Gallup en Estados Unidos hace algunos años que muestra una contradicción grande. Cerca del 85% de los encuestados manifestaba una opinión favorable para la donación de órganos. De este 85%, el 69% manifestó estar de acuerdo en donar sus órganos después de muertos. De este 69%, solamente el 42% ya había tomado una decisión respecto a donar sus órganos. Pero de este 42%, solamente 28 personas habían hecho los trámites legales que se requieren en Estados Unidos para ser un potencial donador. Y aún más preocupante, de este 28% de personas que habían tomado dicha decisión y habían hecho todos los trámites legales, solamente un 25% se lo había comunicado a su familia. Entonces vemos cómo a medida que vamos mirando, cómo del 100%, al final la tasa es muy, pero muy baja sobre que han informado a su familia que desean ser donantes. En Colombia podemos ver una evolución en la donación de órganos desde el 2000 más o menos, 99, que es donde hay estudios, hasta el 2010 vemos un crecimiento cercano al 100%. Pero resulta que desde el 2010 al 2013, 14, antes de la creación de la ley, que se pusiera en estudio estas medidas, hubo una caída de cerca del 20% y se pasaron de la donación de más de 1000 órganos en el 2010 a cerca de 750 o 800 órganos en el 2013. Debido a esta disminución es que apareció la preocupación en un sector político del país y trabajaron en la reforma de la ley, y esto ayudó a que del 2014, 2015, del 2016, que ya se puso en firme la ley, estas cifras empezaran nuevamente a subir. Ahora vamos a otra parte de esto, que es los donantes vivos. Esta es otra forma de donar, pero resulta que acá hay un problema, y es un problema bastante entendible. Normalmente estos donantes vivos lo hacen a sus familiares, y si se mira un poco más, es a los familiares de la red primaria, o sea, papá, mamá, hijos y algunas veces a los hermanos. Entonces vemos que el donante vivo no es que llegue a muchas personas, sino solamente llega a uno que otro posible beneficiario, a otro paciente.
En Colombia solo hay dos modelos legales de donación y son los dos de los que hemos hablado anteriormente, el consentimiento informado y el de presunción de donante. Es un delito toda persona que reciba una compensación de algún tipo, sea económica, sea material, sea perdonar una deuda, sea una casa, un carro, el estudio para el hijo, sea cual sea la compensación, es delito. Por donar un órgano no se puede recibir ninguna dádiva. La normativa de la donación de órganos en Colombia está regido por la ley 1805 del 2014. Con esta ley se modificó la ley 73 de 1988 y la ley 919 del 2004. Incrementar la tasa de donación cadavérica implica la capacidad, implica que de mano al aumento de la donación cadavérica debe mejorar la capacidad de las agencias encargadas de la obtención de estos órganos. Es decir, el gobierno puede hacer leyes, puede darle publicidad, puede dar educación acerca del tema, pero si las agencias encargadas, el sistema de salud no mejora, de nada va a servir. Podemos decir literalmente, hablando en cifras, que gracias a la ley, a la educación que el gobierno brinde, aumentó un 50% la tasa de donación, pero si el sistema de salud continúa de la misma manera que está ahorita, no va a ser posible aumentar ese 50% debido a que no va a haber la capacidad técnica para realizar dichos trasplantes. Entonces, lo importante es avanzar todos de la mano, tanto las agencias encargadas de la obtención de órganos y de hacer el trasplante, como el gobierno con la educación a la gente y transmitir el mensaje, y no que la ley quede escrita y muerta, sino que se lleve a efectiva y todas estas donaciones potenciales se conviertan en donaciones efectivas. Las leyes de presunción de donación tienen como característica extender al máximo la donación potencial, pero esto no indica, como dije anteriormente, de que las tasas vayan a aumentar, sino se hace un trabajo conjunto, toda la cadena. Tienen que ir un engranaje perfecto, tienen que ir tanto aumentando el trabajo del gobierno como el trabajo del sector de la salud. Esto va de la mano. Entonces, debe entrar un tercer factor, que aparte de la educación que se da sobre la donación de órganos, para que aumente esta donación, se debe manejar también ahora un esquema de, llamémoslo, publicidad sobre estas entidades, sobre estos médicos que hacen dichos trasplantes, para que los individuos confíen en el sistema, en el modelo de donación, en las instituciones, y no vayan a manifestar la negativa a donar un órgano. ¿Esto por qué? Vemos que uno de los grandes mitos en cuanto a la donación de órganos es que los órganos los compran. Y les confieso que durante mucho tiempo creí lo mismo, quizás antes de ser paciente renal. Y esto es puro desconocimiento, ya que partamos de algo básico. Para que una persona pueda recibir un órgano, tiene que tener un estudio muy completo y muchas veces ni siquiera hasta los papás son compatibles. Aparte de todo, esa persona tiene que tener un estado de salud perfecto. Son muchas las variables para que un órgano le sirva a alguien. Y no es simplemente decir, mira, acá hay 500 millones de pesos por un riñón, y el médico, sí, acá yo le tengo el riñón y listo, trasplantado. No, eso es un estudio muy grande y es bastante complejo como para hacerlo así parecer tan fácil. Entonces es muy importante la educación, la publicidad, el manejo en medios, pero estos medios deben también recibir una capacitación especial, porque muchas veces desde los medios también se desinforma. Entonces
Si no hacemos una educación completa, se van a perder muchas vidas, porque posibles donantes no van a poder donar. Mire, con un solo donante se pueden salvar 8 vidas y se pueden mejorar la calidad de vida de 75 personas. Por eso la invitación mía el día de hoy es que compartan esta información con sus familiares, con sus amigos, y que juntos tomen una decisión sobre la donación de órganos y las vidas que pueden salvar. Yo quiero invitarlos a que donen órganos, a que se inscriban, a que muchas veces por motivos familiares, culturales, religiosos, se está en contra de la donación de órganos, de las transfusiones de sangre, pero a través de estas se salvan muchas vidas. Y entonces yo los invito el día de hoy a que tomen esta decisión ahorita que tienen salud, que están bien, y no dejen que sea su familia quien tenga que tomar esta decisión un momento más adelante, cuando estén pasando por un momento difícil, que es del fallecimiento de un ser querido. Muchas gracias por ver este video.